internacional. Entonces vamos a hablar sobre la situación del pueblo mapuche en Argentina en este caso. Y vamos a comenzar con unos videos y luego vamos a ir con el comentario del compañero José Luis Saavedra. Entonces vamos a preparar, eh, bueno, el primer video donde tenemos las palabras directamente de los compañeros mapuche que están siendo perseguidos. Entonces vamos con estas imágenes. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compaimun, Soraya Maicoño Inche, Mapuche Zomo Inche, desde el Puel Futa Willy Mapumeu, desde el territorio mapuche. Estamos consternados por todo lo que están viviendo nuestras Pulamuen del Lof Lafken Winkulmapu, tercer día de encarcelamiento, de un secuestro por el Estado, por parte del Estado argentino. Tenemos 2 Pulamuen presas en la PCA, en la Policía Aeroportuaria, en Bariloche, junto con sus 2 pichiqueche, 2 bebés de 2 y 4 meses. Tenemos una Lamuen presa en el hospital de área de Bariloche, con 40 semanas de gestación, que ha sido golpeada, violentada, humillada. Ayer tuvimos que insistir en el hospital para que se le den mínimas condiciones en la sala donde está internada, ya que ni siquiera tenía una ventana como la gente, tenía una chapa de cartón por la que le entraba un montón de aire, la habitación estaba sucia, la tienen aislada del resto de las madres, rodeada de policías. Tenemos a 4 Pulamuen presas en el penal de Ezeiza, en el complejo 4 de mujeres. Hasta el día de hoy no han tenido un debido proceso, que es un mínimo derecho que tiene cualquier ser humano. Hasta el día de hoy no han tenido una audiencia de control de acusación, no han tenido siquiera la posibilidad de conversar con su abogada, con sus abogados, para poder también llevar adelante en conjunto una estrategia de defensa, saber cómo están, qué quieren. La situación es gravísima porque también habla del ensañamiento que tiene el Estado argentino en contra del pueblo mapuche. Es de público conocimiento que esta circunstancia fue como subiendo escalones de violencia a partir del asesinato de Rafael Nahuel, en donde después se conformó el grupo Consenso Bariloche, que es un grupo racista, que desde el punto de vista legal se podría incluso decir que es una asociación ilícita, pero claro, como está conformado por argentinos políticos del empresariado turístico, de medios hegemónicos, quienes vienen promoviendo marchas racistas anti-mapuche, quienes además defienden los intereses de los verdaderos y reales vecinos del Lafken Wenkulmapu, como lo son Reumers, la princesa de Holanda, el príncipe de Qatar, Lewis, Benetton. Cualquiera que quiera ver esta información la puede buscar en Google y ver que no estamos inventando nada. Esos son los vecinos que rodean al Lafken Wenkulmapu, 7 hectáreas de territorio mapuche, al lado de 900.000 que tiene Benetton, al lado de 15.000 que tiene Lewis, para dar un ejemplo. Se agradecen todas las manifestaciones de repudio y de acompañamiento que se han hecho a lo largo y a lo ancho del país. Sorprende realmente, incluso también en Glumapu, Chile, se están manifestando. Sorprende realmente ese apoyo, entendiendo que hay un relato racista, estigmatizante por parte de todos los medios hegemónicos en contra del pueblo mapuche, tal como si nosotros fuéramos los invasores que estamos poniendo en peligro la soberanía del país. Ese es el discurso que se escucha por acá, eso es lo que se repite en todos los medios. Y sin embargo, y a pesar de tanto adormecimiento,
hay una solidaridad y una movilización muy importante y necesaria. Es realmente increíble porque hasta hay escuelas que se están manifestando y están escribiendo el repudio a este hecho tan degradante, tan grave. Bien, ahí teníamos el testimonio de los compañeros del pueblo mapuche en Argentina, que justamente están luchando contra esta situación. Bueno, como verán, es realmente una situación de represión y persecución muy fuerte. Y frente a esto, bueno, como dicen, ¿no? Incluso hay movilizaciones en los mismos colegios, hay una solidaridad muy importante por parte de los trabajadores de distintos sectores y la izquierda, ¿no? Y los compañeros, ¿no? En este caso, tenemos una declaración de los compañeros de izquierda socialista respecto a este tema. Y vamos a compartir igual las imágenes de esta declaración. Estamos hablando en este caso de una compañera legisladora, la compañera Mercedes, que es la que hace esta denuncia y se solidariza además con el pueblo mapuche. Reclamo de libertad a la Machi y de todos los presos y las presas de la comunidad mapuche que hace 2 días fueron reprimidas por responsabilidad del gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional de Alberto Fernández. Advertimos que estas prácticas vienen siendo sistemáticas sobre la comunidad mapuche y que una vez más se demuestra cómo el intento de desalojo, lo que hay por detrás es un intento de extranjerización de nuestras tierras, de ventas al servicio de las grandes multinacionales. Bien, una corta declaración y ahora nos vamos con el análisis, ¿no? Del compañero José Luis Saavedra sobre este tema. Ahí lo tenemos al compañero. Muy bien. Piensa Reitero mis saludos por esta posibilidad de compartir una problemática que en Bolivia y en gran parte de América Latina se conoce muy poco. La información que se tiene en general de la cuestión mapuche es de Chile, pero muy poco, escasísimo de Argentina, y si hay información, es información oficial del gobierno, cuyo relato ya todos conocen, que es que los mapuches son usurpadores, los mapuches son terroristas, los mapuches son los que asaltan propiedades, queman camiones, etc., ¿no? Entonces hay una información absolutamente tergiversada de la heroica lucha del pueblo mapuche y que se muestra en general como si fueran delincuentes, usurpadores. ¿Qué es lo que ocurrió? Hagamos rápidamente, no tenemos mucho tiempo, el contexto de esta represión que hubo el martes 4 de octubre. El pueblo mapuche ya desde hace varias décadas, de manera en general silenciosa, está en un proceso muy parecido también al de Chile, tanto en Chile como en el Perú, de recuperación de territorios, que así lo llaman ellos, recuperación de tierra y de territorios ancestrales, o sea, que fueron de ellos ancestralmente, pero que fueron sistemáticamente usurpadas, ahí el término es exacto, tanto por el Estado argentino y chileno como, ojo, en las últimas décadas, sobre todo a partir de la década del 90, por las grandes empresas transnacionales. En el caso chileno, sobre todo por las forestales, y en el caso argentino, sobre todo por las grandes empresas de turismo y también de explotación maderera, minera, hidrocarburífera y grandes megarepresas. En este contexto es que las movilizaciones mapuches se han intensificado a partir del año 2017, que es cuando es asesinado Nahuel, por ejemplo, y que cobardemente la justicia argentina ha dicho que se ahogó en el río Chubut, lo cual no es verdad. Hay testigos que señalan que fue aprehendido por la gendarmería y fue torturado y en esas condiciones fue asesinado Nahuel. Luego también tenemos el otro caso de desaparición forzada de Maldonado, Santiago Maldonado, que también fue igualmente reprimido y luego asesinado.
Entonces, esta es una lucha larguísima que tienen los pueblos mapuches, comunidades mapuches, por la recuperación de sus territorios. Para no hacer muy larga la historia, que no tenemos mucho tiempo, el 1 de octubre, sábado anterior, ha habido ahí en Bariloche una marcha racista, como decía muy bien la compañera mapuche, encabezada por la conocida Patricia Bullrich, una de las personas más fascistas y derechistas que existen en Argentina, ¿no? Ella es parte de esto que la compañera decía muy bien, Consenso de Bariloche. En realidad es una unión de los empresarios racistas, todos ellos, y que pedían que se desaloje de manera inmediata a los, entre comillas, usurpadores mapuches, ¿no? En atención a esta marcha de los empresarios y de la oligarquía local, podríamos decir, es que un comando conjunto, ojo, no solo la policía, sino varias fuerzas, tanto federales como provinciales, el martes 4, han iniciado una incursión violenta en Mascardi, en Villa Mascardi, que es una comunidad a unos 35 kilómetros de Bariloche, al sur de Bariloche. Y esta incursión armada, reitero, violenta, es que empezó a desalojar a los mapuches que están efectivamente en esa zona que se llama Villa Mascardi. Ojo, fíjense nada más números, se puede hablar muchísimo de esto, pero no son más entre 10 a 15 familias las que están, mapuches, las que están en Villa Mascardi. ¿Cuántos policías efectivos, policiales, parapoliciales y militares han estado en esa incursión del martes 4? 250 efectivos, para no más de 10 a 15 familias. O sea, realmente es una represión salvaje la que hubo ahí. Persiguieron niños, persiguieron adolescentes y detuvieron a 8 personas, 5 mujeres y 3 varones. De esas 5 mujeres, como bien dice la compañera, y esto hay que reiterarlo, hay una compañera, la Machi, ustedes saben, ¿no? Machi en la lengua mapuche, mapudungun, quiere decir experta en medicina tradicional, medicina herbolaria. Tiene 21 años y está embarazada 40 semanas, o sea, a punto de dar a luz. Y ella está en condiciones, hasta hoy día, domingo 9, continúa detenida en condiciones infrahumanas. Y luego hay 2 mujeres con bebés lactantes de 2 y 4 meses respectivamente. Igualmente ellas están en condiciones de incomunicación hasta el día de hoy, y es increíble que ni siquiera Derechos Humanos ha podido o ha hecho alguna declaración o denuncia acerca de esta grave aprehensión, persecución, en realidad terrorismo de Estado, hay que decirlo así, es terrorismo de Estado el que está ejerciendo el gobierno de Argentina contra el pueblo mapuche. Entonces se procede al desalojo y a la detención de estos miembros de la comunidad mapuche. Reitero, 5 mujeres, 3 varones. Hasta el día de hoy continúan las hermanas mujeres en detención, incomunicadas además. Esta incursión del Comando Conjunto de Fuerzas de Seguridad, al mando obviamente o bajo las órdenes del ministro de Seguridad, se llama así allá, el Ministerio de Gobierno, decimos en Bolivia, en Argentina es Ministerio de Seguridad, al mando de Aníbal Fernández, ojo. Y obviamente ustedes bien saben que ningún ministro actúa sin el permiso del presidente o la vicepresidenta en el caso de Argentina. Bien, finalmente, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué esta movilización y cuál es la lucha de los hermanos mapuches en Argentina? En este caso en Argentina, podríamos hablar de Chile, que es más complejo todavía. Yo nada más quisiera, para no tergiversar el documento y el pensamiento de los hermanos mapuches, leerles brevemente el programa básico que tienen de lucha, de movilización y de resistencia los hermanos mapuches. Primer punto, recuperación del territorio. Recuperación del territorio en el sentido de tierras productivas y además lugares sagrados para los mapuches. Ustedes bien saben que la ancestralidad mapuche tiene una profunda espiritualidad con todas sus deidades y seres divinos, ¿no? Y por supuesto echar a los latifundistas de los territorios ancestralmente mapuches.
La compañera que habló en primer lugar nombró varias transnacionales que están en ese territorio aledaño a Villa Mascardi. Ahí está Benetton, ahí está Joe Louis y varias otras grandes transnacionales que están, ellas sí, usurpando ilegalmente el territorio mapuche. Segundo punto, mejoramiento de la calidad de vida de la población mapuche. Esto quiere decir autonomía y posibilidades o condiciones de trabajo propio en las tierras y los territorios recuperados. Tercer punto, ejercicio de los derechos políticos y territoriales. Este es un punto muy importante, ejercicio de derechos políticos y territoriales. Esto quiere decir elección de autoridades propias, representaciones y, por supuesto, también autonomía jurídica y política y territorial. Cuarto punto es terminar con el latifundio. Este es otro punto interesantísimo del programa Mapuche de Argentina. Terminar con el latifundio y, por tanto, con la explotación agraria. Ustedes bien saben que en gran parte del territorio argentino, el patronazgo, los hacendados, como diríamos en Bolivia, continúan de manera muy opresiva y represiva, ¿no? Y el quinto punto, resistencia a las empresas capitalistas, es decir, a las empresas capitalistas transnacionales, a las mineras, a las petroleras, muy parecido a Bolivia, a las grandes mega hidroeléctricas y, por tanto, expulsarlas del territorio mapuche, de los territorios mapuches. Aquí es donde se produce una figura que sí es polémica para, digamos, la gente del establishment, del orden dominante, y es que esta expulsión y resistencia a las empresas transnacionales puede comprender el sabotaje. Ustedes, hermanos, recordarán muy bien la test de Pulacay, que también habla, ojo, del sabotaje como parte de la estrategia y táctica revolucionaria. Y finalmente, el último punto, por supuesto, es reconstrucción del mundo mapuche, es decir, territorial, política, jurídicamente y bajo las condiciones que ofrece hoy la propia, digamos, tecnología moderna. Termino con este punto porque es muy importante. Normalmente cuando se habla de la cuestión mapuche en Argentina, se suele decir que, bueno, ese discurso de ancestralidad remite a un pasado remoto y por tanto ajeno a la tecnología y al desarrollo económico, político, tecnológico que hoy tenemos. Para nada, en absoluto. De hecho, los mapuches utilizan de una manera muy creativa, muy activa, muy inteligente las propias redes sociales. Entonces, no es un arcaísmo ni un primitivismo, ¿no? Sino más bien desde la ancestralidad proyectarse a un desarrollo propio con autonomía, con libertad y sobre todo, ojo, con soberanía política territorial. Este es, dicho de manera muy breve, el contexto entonces de la lucha, la resistencia y la represión que hay en el territorio del centro-sur de Argentina, como es Bariloche y Río Negro, en realidad es la provincia, y ahí mismo está Villa Mascardi. Quisiera que Miguel pudiera añadir algún dato quizás que no esté completo. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Miguel. Sí. No, bueno, la información es muy completa, parece, la que da José Luis. Solamente quería agregar el hecho histórico. Si bien toda América sufrió la colonización y un genocidio, por la colonización española, portuguesa, inglesa, etc. En el caso de Argentina y Chile, todo el sur de Argentina y Chile, no pudieron conquistar los españoles. En parte no querían o no tenían mucho interés, pero también por resistencia. Recién en 1878, Argentina invadió con el general Roca la Patagonia y produjo un genocidio, un exterminio de las poblaciones tehuelches, mapuches, muchos los sacaron, los secuestraron. Y los que quedan ahora son sobrevivientes de ese genocidio. Es decir, estamos hablando de 144 años de atrás, es bastante fresco, digamos, todavía esta conquista, y por supuesto esas tierras fueron repartidas entre terratenientes, que se prolonga hasta la actualidad, incluso terratenientes extranjeros, como señaló José Luis. Eso quería marcar, es una historia, un genocidio relativamente reciente,
producido por el Estado argentino. Ya por la República, digamos. Por la República Argentina, así es. No, muy importante eso, ¿no? Y claro, o sea, marcar, digamos, esta situación de cómo el gobierno de Fernández, ¿no? En Argentina, que se dice progresista, o la gente dice que es de izquierda, etcétera, cómo está atacando a un pueblo originario, a un pueblo indígena, al pueblo mapuche. ¿Y para qué? Para beneficiar a terratenientes e incluso a algunos terratenientes extranjeros, ¿no? Se habla de empresas transnacionales que tienen intereses por esa región. Bueno, veía algún cartel de denuncia de que Benetton estaría también detrás de eso, entre otras. Entonces, realmente es grave, ¿no? O sea, cómo le quitan territorios, atacan, persiguen a pueblos indígenas en favor y en servicio de transnacionales, ¿no? Y de terratenientes y de grandes, bueno, de gente rica, ¿no? O sea, realmente nos ayuda a desenmascarar también el carácter del Estado, ¿no? Y lo que significa, bueno, en este caso, el gobierno de Fernández en Argentina, ¿no? Al otro lado de la cordillera pasa un poco parecido en Chile, ¿no? Con el gobierno de Boric, ¿no? Bien, no sé si quieren añadir algo más, compañeros, Sí, sobre este punto. por favor, muy brevemente. Sí. Una de las impresiones que he tenido al revisar algunos materiales para esta breve conversa, me ha llamado mucho la atención, Miguel, el racismo acentuado de los periodistas de Argentina. Impresionante. En principio, y le había comentado ya hace algunos días a Miguel, Lanata, Jorge Lanata, que hace siempre investigaciones sobre la corrupción del gobierno acá, de los Kirchner, pensé que era medianamente cultivado, de verdad pensé. Pero cuando habla de la cuestión mapuche, es tan o más racista que cualquier gil de Argentina. Es impresionante. Y luego, el común de los periodistas argentinos que alguna vez entrevistan a un líder o a una líder mapuche, hacen preguntas realmente estúpidas, hermano. Si yo fuera mapuche, de verdad que les patearía por tanta ignorancia y racismo ignorante, además, ¿no? De los periodistas argentinos. Y esto me llama la atención porque, con esto termino, yo he escuchado a muchos, no a unos cuantos, a muchos periodistas argentinos devotos de Evo, que el indígena, que el líder indígena, que el defensor de la madre tierra, etcétera. Y de verdad que yo pensé en algún momento que tenían alguna simpatía con la cuestión indígena, de verdad. Pero habiendo estos días revisado varios materiales, realmente es indignante el racismo del periodismo argentino. Es indignante. Convendría, creo, que los periodistas argentinos en general, no he escuchado ni uno que sea medianamente equilibrado, no digo militante o simpatizante de la causa mapuche, pero por lo menos equilibrado, ¿no? Las preguntas en general parecen de inquisidores de la cuestión mapuche, ¿no? Es algo que me ha llamado mucho la atención, Miguel, este carácter tan antiindígena del periodismo argentino, ¿no? Me ha sorprendido y en algunos casos me ha indignado de verdad el tipo de preguntas que hacían, ¿no? A los líderes, a las líderes, sobre todo a este gran líder, no me acuerdo, Facundo, no es a Santiago Maldonado, que ya se fue, Jones Walla, lo debes ubicar quizás, Jones Walla, uno de los líderes mapuches más importantes. Él circula en ambos lados, tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Es impresionante. Hay otra entrevista a la mamá de Facundo Jones Walla, igualmente así, realmente preguntas muy tontas, ¿no? Esa es la impresión que tengo, Miguel. No, sí, es así, pero obviamente es todavía peor el discurso de la oposición de derecha al gobierno. Como Lanata. Muchos dicen que el gobierno de Fernández es cómplice de los indígenas por no ser suficientemente represivo, ¿no? Es como que todavía no mató muchos indígenas, digamos, por decir así. Esa es la crítica. Es decir, deja vivos, digamos, ¿no? Algo así. Claro, y hasta cosas disparatadas, porque como por ejemplo, que sale mucho en las redes, pero que han dicho incluso hasta un diputado, que en realidad los mapuches son invasores chilenos, porque se basa en un antecedente histórico que
ellos, aunque eso también es discutible, que recién en 1810, 1820, pasaron mapuches al territorio hoy argentino. Lo que ocultan es que en esa época no había Estado argentino ahí, ni había Estado chileno. Y además, todos los demás pobladores de la zona son descendientes de inmigrantes europeos, o peor, de terratenientes ingleses. Es decir, acusar de los mapuches de invasores es totalmente ridículo, no tiene ni pie ni cabeza, digamos. Pero eso están diciendo. Sino una cuestión que me parece interesante comentar a partir de esta denuncia que hace José Luis bueno, de este carácter de los periodistas, sobre todo de los principales medios, obviamente, y bueno, y el tema, ¿no? O sea, porque qué tipo de indígenas les gusta, digamos, ¿no? Que sean como Evo Morales, pues, ¿no? O sea, fieles defensores de lo establecido, que defiendan la presencia de las transnacionales, que sean conciliadores, que al final es una forma de capitulación al servicio de, bueno, de los poderosos de siempre, ¿no? Pero cuando se trata de pueblos indígenas que luchan, ahí sí, ¿no? Ahí sí florece todo el racismo y toda la discriminación, ¿no? Y bueno, entonces es importante esa denuncia. Y bueno, también es algo que sucede muchas veces acá, ¿no? Y es parte de la lucha que hay que dar para, bueno, en solidaridad y apoyo, ¿no? A los pueblos indígenas, ¿no? Y en este caso, bueno, toda la solidaridad con la lucha del pueblo mapuche, en este caso, digamos, frente a la represión en Argentina, y de igual forma, ¿no? Frente a la represión que están sufriendo en Chile, ¿no? Que coincide, ¿no? Con arrestos y todo, y lo que es peor, ¿no? Son gobiernos que se dicen de izquierda, que se dicen incluso, bueno, progresistas al servicio de los pueblos indígenas, y que la derecha los ataca de eso, ¿no? O sea, porque el programa de la derecha es prácticamente un programa de exterminio, ¿no? De un genocidio que buscan, y como estos no se animan a tanto, ni Boric ni Fernández, bueno, los critican por ese lado, pero sí se animan a mucho, a encarcelar, a reprimir, a quitarles sus tierras, y eso nosotros no podemos aceptarlo, ¿no? Y lo condenamos, lo rechazamos, ¿no? Y nos solidarizamos plenamente con el pueblo mapuche. Un dato último, la hermana diputada Toribia Lero se ha comprometido a emitir hoy, en el curso de hoy, espero que hasta medianoche, un comunicado de solidaridad justamente con estas 4 mujeres detenidas, injustamente. Muy importante. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, sería importante ese comunicado de solidaridad. Igual, de entrada, digamos, desde el Partido de los Trabajadores y desde Radio Rebelión, igual, toda nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Muchas